Hola, soy Adriana Barahona, cursante de la Cátedra de Derecho al Trabajo Colectivo, y voy a explicar para ustedes la libertad sindical. La libertad sindical es esa libertad de la cual gozan las y los trabajadores para organizarse o afiliarse en una organización sindical de su preferencia con la finalidad de defender y proteger sus derechos en materia laboral. Esto está contemplado en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT y en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 355 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Cuáles son las características de la libertad sindical? No requiere autorización previa. Es decir, que las y los trabajadores que deseen formar parte de una organización sindical no necesitan autorización por parte del patrono para formar parte de este tipo de organizaciones. Tienen libertad cada organización para redactar sus propios estatutos y no están sujetos a suspensión por vía administrativa. Esto quiere decir que por vía jurisprudencial no pueden ser suspendidas sus funciones y está protegida contra todo tipo de injerencia o discriminación. Los derechos de la libertad sindical se dividen en dos. Están dirigidos hacia individualmente hacia las y los trabajadores y en forma colectiva para las organizaciones sindicales. En cuanto a los derechos individuales de la libertad sindical, las y los trabajadores tienen derecho a organizarse para la defensa de sus derechos en materia laboral, valga la redundancia, afiliarse libremente a la organización sindical de su preferencia y no están obligados a participar en una determinada organización sindical ni afiliarse o renunciar a una organización sindical. Las y los trabajadores que forman parte de la directiva de una organización sindical gozan de la inamovilidad laboral. Esto está contemplado en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT, en el artículo 95 de la Constitución y en el artículo 355 de la Ley Orgánica del Trabajo para las trabajadoras y trabajadores. En cuanto a los derechos colectivos, las organizaciones sindicales tienen derecho a organizarse en federaciones y confederaciones. Por ejemplo, en el gremio magisterial, por ejemplo, el Colegio de Profesores o la Federación Venezolana de Maestros, FETRA Magisterio, se organizan en la Confederación Venezolana de Maestros, por ejemplo. Estos derechos colectivos no están sujetos, estas organizaciones sindicales no están sujetas a intervención o suspensión o disolución por vía administrativa y tienen plena autonomía para el ejercicio de sus funciones. Esto también tiene que ver con el derecho a la asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Todo esto está contemplado también en el artículo 1 del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 356 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Esto es toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.